a todas las personas que ya han ingresado a la sala. Vamos a dar comienzo a este webinar, ¿cierto? El resto de las personas que se vayan incorporando lo hacen a medida que vayan pudiendo hacerlo, digamos. Primero que todo, saludar a todas y todos los participantes, ¿cierto? En especial a los señores decanos, autoridades, académicos y funcionarios que nos estén acompañando en esta mañana, digamos. Les presento este webinar que hemos denominado Sistema de Auditoría Financiera y Resultados Institucionales. ¿Ah? Comentarles que la auditoría de los estados financieros es un proceso de vital importancia para nuestra universidad y en general para todas las instituciones, ¿cierto?, modernas hoy en día, y da muestra de cómo se está llevando la administración financiera de la universidad. Obviamente, la auditoría financiera y la ejecución de los estados financieros no es todo, ¿cierto? Es un subsistema que está inserto dentro del gran sistema que denominamos la universidad, ¿cierto? Y donde confluyen muchísimos elementos que finalmente, en función de cada uno de los resultados que se vayan teniendo, nos llevan a lo que a nuestra gran meta hoy día, que además hemos cumplido, ¿cierto?, que es calificar como una institución de excelencia y estar 7 años acreditados. ¿Eh? Somos una de las instituciones más importantes en educación superior de nuestro país y eso nos tiene muy orgullosos. Además del sistema de información financiera, ¿cierto? Hay muchos otros que aportan para este gran logro que este año estamos celebrando, ¿cierto? El informe de autoevaluación, la clasificación de riesgo que hace otra empresa que, externa, ¿cierto?, que no es Deloitte, obviamente, y que también evalúa respecto del riesgo financiero que tiene la universidad, certificaciones de calidad, sustentabilidad, etc. El objetivo de este webinar es poner sobre la mesa información transparente y fidedigna, ¿cierto?, articulada por Deloitte, que es una empresa independiente de la universidad, ¿cierto?, y sobre la base de eso nos permite tener una condición clara y fidedigna de lo que es la situación financiera de la universidad, ¿cierto?, y no dicha por nosotros mismos, sino dicha por nuestros socios en este momento, que son Deloitte y las personas que van a hacer la exposición. Se los presento. Tenemos por una parte a don Juan Carlos Rodríguez. Él es contador auditor y magíster en gestión y planificación. Tiene especialización en legislación y planificación tributaria y normas internacionales de información financiera, normalmente denominadas IFRS. Se desempeña como socio líder de servicio al cliente en Deloitte y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, donde ha dirigido y coordinado equipos de trabajo multidisciplinarios, locales e internacionales, requeridos para auditoría de sociedades públicas y privadas. Junto a esto, también es profesor en nuestra carrera de contador auditor, ¿cierto?, de nuestra universidad. Y por otra parte, tenemos a don Daniel Solorzano, quien es ingeniero comercial con versión en economía, especializado en análisis crediticio y con una maestría en administración. Cuenta con más de 14 años de experiencia en áreas de finanzas, tesorería e inversiones. En 2016 ingresó a Deloitte, donde actualmente es Senior Manager Assurance y se relaciona con el área de modernización financiera para el aseguramiento. Ha prestado servicios a diversas empresas en realización de diagnósticos, implementación de mejora a los procesos de compra, procesos crediticios de las gerencias de finanzas y rediseño de procesos financieros. ¿Ah? Estos expositores hoy día abordarán temas que van desde una reseña introductoria, ¿cierto?, de cuáles son las NIF atingentes a la universidad, ¿cierto? No todas las empresas se relacionan con todas las NIF que están existentes en la normativa IFRS. Por lo tanto, ellos van a hacer una reseña de cuáles son las que a nosotros nos atañen, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales procesos de auditoría que realiza la empresa y cuáles son los focos de atención que ellos hacen? ¿Y cuál ha sido la evolución de nuestra universidad en los procesos de auditoría que hemos llevado adelante con Deloitte? Y para completar la presentación, ¿cierto?, y para los que eventualmente tengan alguna duda, Deloitte es una de las agencias más importantes del mundo. El reporte Market Share Analysis Consulting Service Worldwide del año 2018
la destaca como la consultora internacional con mayor cantidad de participación de mercado, con mayor cantidad de servicios posicionados, destacando su crecimiento en habilidades digitales y analíticas. ¿Ah? Por lo tanto, la información o la visión que nos pueda dar Deloitte de nuestra universidad es una visión importante. ¿Ah? Es la visión de la empresa más importante en el mercado hoy día en los servicios que nosotros estamos presentando. Por lo tanto, dejo con ustedes a don Juan Carlos Rodríguez, quien iniciará la presentación en esta mañana. Muchas gracias, Manuel. Primero que todo, muy buenos días a todos y a todas, a las autoridades de la universidad, funcionarios, académicos que se han incorporado en este webinar, y nosotros gustosos de poder participar, tal como comentó Manuel en la introducción. Nosotros vamos a participar con un granito de arena, ayudando a mostrar cómo ha sido nuestro trabajo, cuáles son las principales issues de nuestro trabajo, cómo hacemos nuestro trabajo, los resultados que se han ido dando alrededor de estos últimos 3 o 4 años, cómo ha ido manifestándose algunos cambios desde el punto de vista de nuestro trabajo respecto del producto final, que son los informes y las opiniones de auditoría que la universidad ha tenido en estos últimos 4 años, desde el 2016 al 2020. ¿Sí? Tal como dijo Manuel, también me acompaña Daniel Solorzano, que es Senior Manager de nuestra unidad de Assurance, que trabaja conjuntamente con la función de auditoría, y Víctor Arenas, que es el gerente a cargo también en terreno de la universidad. Tal como también comentó Manuel, nosotros como Deloitte Chile, hoy día tenemos una gran presencia en la educación, en la industria de la educación, con una gran cantidad de universidades que hemos nosotros auditado y que estamos auditando, tanto públicas como privadas, o del CRUCH o no CRUCH, que nos da o marca alguna diferencia. Contamos con una mesa de trabajo de calidad técnica donde se discuten transacciones o nuevas transacciones que se vayan generando en la industria en general. La agenda, como le digo yo, es la estructura del equipo, las principales normas de auditoría. Cabe decir que la universidad tomó la opción de estar full IFRS, o sea, todo el compendio de normas de IFRS le atingente a la universidad, obviamente que dado su industria de la educación y los epígrafes de sus estados financieros, hay algunas que son más preponderantes que otras. Después vamos a hablar sobre nuestros servicios, el alcance, las normas de auditoría que estamos nosotros insertos, y los principales hitos, y la universidad enfrente a su entorno, una pequeña comparación y benchmark respecto de las otras universidades del CRUCH. Acá está mi equipo de profesionales, que es Víctor, el manager de auditoría, y Daniel Solorzano, quien me acompaña también, y va a ser speaker en este webinar. Bueno, dentro de las principales normas internacionales de información financiera, nosotros hemos destacado unas 4 o 5 normas que son muy importantes, dado la importancia, valga la redundancia, ¿cierto?, de las distintas partidas o rubros de los estados financieros, los totales de activos o pasivos totales consolidados o separados de la universidad. IFRS 9, instrumentos financieros fundamentalmente para todo lo que es la presentación, valoración de los activos, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, y fundamentalmente por la evaluación del modelo simplificado de deterioro que esta norma introdujo hace un par de años atrás, a contar del 2018, hubo un cambio y un agregado, una nueva implementación de distintas normas que implicó que la universidad desarrollara un modelo de deterioro de cuentas por cobrar. Y cuando uno habla de deterioro, son aquellas formas como hacen las provisiones de eventuales pérdidas por los motivos que sean financieros, motivos de no pago, etcétera, que se pudieran producir en esas cuentas por cobrar, por ende, en el retorno de esos flujos de caja a la universidad. También la NIC 16 es
un statement que es muy relevante. Propiedades, planta, equipo es el 70% del total de los activos de la universidad, que representa más o menos 170.000 millones de pesos. Por lo tanto, hay una presencia, hay una revisión de la evaluación en lo que son las altas de los nuevas construcciones, nuevo equipamiento que pueda tener la universidad. Por lo tanto, hacemos una revisión exhaustiva de la valoración de esos activos que se están incorporando. También como las bajas que se pueden estar dando, suscitando dentro por su periodo de amortización o porque ya están obsoletas o no vigentes. Asimismo, también hoy día en la misma norma nos implica estar siempre mirando los eventuales deterioros o pérdidas de valor de aquellas propiedades, plantas y equipos que pudiese tener la universidad. Acá hay un desafío importante hoy día que nos abre una brecha y nos abre más posibilidades de seguir indagando o de que vaya la universidad generando actividades de control que le permitan estabilizar esos flujos y que le permitan dar uso alternativo. Por ejemplo, con todo esto de los campus virtuales, hay un traslado en el mundo, se está hablando mucho de eso, de cómo se están eficientando estos activos fijos, que toda vez que hay muchos edificios y plantas que no se están ocupando y se están haciendo vía remoto, por lo tanto hay capacidad ociosa y el desafío de las instituciones hoy día ir a buscar un uso alternativo de manera de que estos no entren en un deterioro y que los flujos igual se puedan generar y no constituyan una pérdida para las universidades. La NIC 20, que tiene que ver con toda la contabilización de subvenciones del gobierno, sin duda también es un ítem importante. Nosotros al 31 de diciembre hay alrededor de 30.000 millones, un 12,5% de los activos, por lo tanto siempre estamos viendo esto, aun cuando el método lo compartimos, el método de contabilizar estos flujos que vienen fundamentalmente por los proyectos, cómo se controlan y cómo se van debitando resultados de manera de que vayan haciendo un match con los costos que van a generar esos mismos proyectos. Asimismo, todo lo que tenga que ver con beneficio al personal, que en la NIC 19 también hay una revisión, un levantamiento, si hay algún elemento para poder hacer una contabilización de acuerdo a este statement que nos permita razonablemente concluir al respecto. Y por cierto que la universidad tiene filiales hoy día asociadas a la universidad y el análisis de control es fundamental por cada una de las filiales que tiene hoy día y que pudiese tener en el futuro. También hay el regulador hoy día, que la Superintendencia de Educación Superior, está requiriendo anualmente los estados de situación separados, que es una versión simplificada del consolidado donde mantienen las filiales a costo o al valor, comillas, proporcional de sus patrimonios, que hoy día está haciendo un requerimiento que lo piden todos los años para poder concluir este proceso de inspección que ellos hacen y de regulación. Asimismo, la Contraloría General de la República también hace solicitud de ciertos estados financieros, ya sea separados o consolidados. Se espera que a contar del 2022 aquí se homogenice estos reguladores van a estar pidiendo en los mismos tiempos y la misma información financiera contable, obviamente auditada por auditores externos. ¿Sí? Bueno, dentro de este trabajo la responsabilidad para nosotros es hacer una auditoría de los estados financieros, tanto consolidados como separados, de la universidad y sus filiales, que comprende el balance o el estado de situación, el estado de resultado integral y el patrimonio y el flujo de caja. Dentro de estas responsabilidades nosotros planificamos, supervisamos y desarrollamos la estrategia de auditoría. ¿Cómo la desarrollamos? En función a la evaluación de los riesgos que nosotros hemos definido. Definimos materialidades, que son los umbrales de tolerancia a errores, evaluamos la evidencia de auditoría que nos proporcionan, evaluamos el control interno y damos respuesta a las consultas técnicas sobre los eventuales criterios o cambios contables que se pueden suscitar durante los distintos periodos que estamos en revisión.
Las normas de auditoría que nosotros hemos aplicado sin ninguna restricción son las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, NAGA, que tampoco presentan tanta diferencia con las normas internacionales de auditoría, que es nuestra documentación común, nuestro pack de auditoría está sobre la base de la norma internacional de auditoría, que es un poquito más amplia, por lo tanto siempre estamos en cobertura full de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Y obviamente las normas internacionales de información financiera, NIF o IFRS, su sigla en inglés, es la base de nuestra revisión sin restricción para los estados financieros de la universidad. Y nuestro entregable es la opinión de auditoría de los estados financieros consolidados y separados de la universidad, la opinión de auditoría de los estados financieros de algunas de las filiales y el informe de la administración para cada periodo que tiene que ver con el control interno que vamos a conversar a continuación. Dentro de esta estrategia de auditoría, el control interno ha sido gravitante, sobre todo por el cambio que ha ido experimentando la universidad en su tiempo. En el 2015 venía siendo auditada por una second tier, una auditora probablemente de segundo orden. Con el ingreso nosotros hacemos cumplir todo nuestro framework, nuestro programa de auditoría internacional que nos indica que sí o sí tengamos que pasar por el control interno. Y lo dividimos en secciones o en grupos que son fundamentalmente ciclos de operaciones, que son los ingresos, la tesorería, la caja, las cuentas por cobrar, propiedades, planta, equipos financieros, y asignamos un riesgo. Nosotros por defecto, por enfoque de auditoría internacional, siempre los ingresos operacionales son un asunto que lo revisamos y le damos por defecto un riesgo significativo, por lo tanto no hace pasar por control interno y muy probablemente, dependiendo del resultado del control interno, hacemos las pruebas sustantivas que nos dan la oportunidad y el alcance de esas pruebas sustantivas en un periodo determinado, que pueden ser más amplias o un poco menos amplias en función de cómo hubiese dado ese resultado de ingresos personales. De manera que nos permita establecer que hay actividad de controles para el registro oportuno, la integridad y el corte de los servicios que ustedes están prestando se reconozcan en el periodo que corresponde y en el momento que así corresponde, a la redundancia. ¿Y qué hacemos dentro de eso? Hacemos el levantamiento de todas las actividades que son hoy día en su mayoría informales, no tienen un tracking, no tienen un workflow de aprobaciones, pero sí la universidad, en todo lo que tenga que ver con el reporte financiero contable, tiene procedimientos de control y que nosotros hacemos seguimiento y vamos buscando información o documentación que nos permita concluir fundamentalmente que si la evaluación del riesgo con la actividad de control se condice, si hay están en un match, que son conducentes a la cuenta que nosotros, o al ciclo de negocio que nosotros estamos hablando, ya sea por la integridad, por la exactitud del registro, cómo llega a los estados financieros, la periodicidad, si es oportuno esa actividad de control que le permite detectar anticipadamente si hay un error, los procesos de revisión que hacen en cada uno de estas etapas, cada uno de estos ciclos de negocio, si son controles automáticos y controles manuales, el performance del ejecutor del control y algo muy relevante, porque y es gravitante todo lo que tiene que ver con la segregación funcional, toda vez que no siempre todos los departamentos contables o de finanzas no tienen toda la cantidad de personas que quisieran, por lo tanto se van generando controles de oposición y son todos esos los elementos que nos hacen concluir si hay algún ciclo operacional confiable, que cumple con todos estos requisitos, de manera que nos pueda determinar que si nuestras pruebas sustantivas que vamos a ejecutar son de más amplio alcance o con un alcance menor. En ese sentido, en nuestra evaluación, y que lo vamos a conversar después con Daniel seguramente, es cómo dentro de estos últimos 4 años la universidad ha ido cambiando sustancialmente sus procesos de control interno, que han generado ajustes, etcétera, a los estados financieros, pero que hoy día es más bien de esfuerzo, de mucho trabajo manual, de revisiones,
que el desafío es cómo se va a sistematizar eso, que les permita eficientar esos procesos, ¿sí? Dentro de esto y de nuestra evaluación en general, dado los asuntos anteriores al 2020, hoy día parado en el 2021, siempre nuestro enfoque nos lleva a tomar la historia, cuánto historias de errores, historias de ajustes. Por lo tanto, nosotros siempre hemos tomado una posición de no confianza en los controles, adicionalmente porque hay mucho manejo de interfaces manuales, planillas que van hacia la contabilidad en forma manual. Por lo tanto, le quita un poco el peso desde el punto de vista de seguridad, de integridad de la información, no por eso malo, sino que es en la posibilidad que nos entrega este enfoque de auditoría. Nosotros tomamos una posición de no confianza en controles y hacemos, por lo general, o en estos últimos 4 años, tomamos la mayor amplitud de nuestros procedimientos de auditoría sustantiva. Y eso implica que dentro de lo que acabo de comentar, del resultado de la evaluación de control interno, hacemos, por ejemplo, para el efectivo equivalente, que es sustancialmente importante, un 10% de lo que está ahí en los estados financieros, que son alrededor de 23.000 millones al 2020. Hacemos la revisión de las reconciliaciones bancarias, que esto era un ítem muy relevante en el 2016. A continuación vamos a hacer el check para atrás, donde le vamos a mostrar cómo fue evolucionando. Una cantidad importante de reconciliaciones bancarias que estaban no correctas o atrasadas, etcétera, que había mucho saldo pendiente de contabilizar, etcétera, que era un tema muy significativo. Bueno, nosotros, dado esa historia, hacemos la revisión completa de las reconciliaciones bancarias, del 100% de las confirmaciones bancarias, de las reconciliaciones bancarias. Enviamos el 100% de confirmaciones también bancarias a las instituciones financieras. Hacemos la revisión del ítem conciliatorio, revisión de antigüedad de las partidas, que era un nicho muy relevante, como les comenté. Hay un trabajo muy arduo desde el punto de vista de auditoría a este ítem, que es significativo también de riesgo, fundamentalmente de riesgo de fraude, aunque pueda parecer fuerte esa palabra, pero en nuestras normas contables siempre hablamos de riesgo contable y riesgo de fraude. La verdad, siempre. ¿Aló? Hay un micrófono abierto. También está lo que hacemos en las deudas por alumno y cuentas por cobrar, la revisión de los cobros posteriores, hacemos data analytics respecto del seguimiento, el tracking de las cuentas por cobrar, bajamos las datas, cuadramos los registros auxiliares, y un sinnúmero de actividades que son sustantivos que nos permiten concluir sobre la razonabilidad de esas cuentas por cobrar que la universidad tiene. La revisión de las políticas contables respecto a la estimación de deudor incobrable, que es lo que le comentaba, IFRS 9, hoy día hay un modelo que está, si bien es cierto, el riesgo de crédito acá es bajo porque hay un 80-83% aproximadamente que tiene algún beneficio, ya sea gratuidad de los alumnos. Por lo tanto, el gap que queda no cubierto con algún beneficio es más bajo. Sin embargo, igual han desarrollado un modelo que nos permite establecer que sus provisiones de incobrables son razonables y que cumple con las normas. Propiedad de planta de equipo, aquí hay revisiones de las adiciones bajas u otros movimientos del periodo, revisión de las amortizaciones, de las vidas útiles, hay inspecciones físicas de saldo iniciales, revisiones de posibles deterioros, lo que comentaba recién. Hoy día es una evaluación que lo tenemos que incorporar en nuestro plan de auditoría. Si hay alguna planta en deterioro, en impairment, por no uso, porque bajaron o lo cambiaron, etcétera, que pudiese generar alguna pérdida de valor de esos activos. También los pasivos financieros
es parte de nuestra revisión. La compañía tiene el 45% del total de los pasivos, que equivale como a 36 mil millones, son pasivos financieros. También nosotros hacemos las confirmaciones con las respectivas instituciones financieras, hacemos revisión de bajo NIF 9 también, que tiene que ver con bajas o altas de activos y pasivos financieros, los costos incrementales que pudieran suceder, todo eso para cumplir con la norma. Finalmente, todo lo que tiene que ver con ingresos de actividad ordinaria, en la revisión en detalle de una muestra estadística de partidas de los ingresos, y como les comenté, siempre estamos muestreando más con el máximo amplitud posible que nuestro enfoque, que nos permite nuestro enfoque sobre una base estadística, y en función de los riesgos y el cumplimiento del control interno, el máximo nivel de revisión, donde vemos cada una de las partidas en detalle, con su documentación de sustento, las cuadraturas, los alumnos matriculados versus los valores de arancel, revisión de decretos de aporte estatales, verificar el correcto registro en la contabilidad. Todo eso que nos permite concluir, ¿cierto?, sobre el registro y la integridad y el corte de los ingresos. También está acompañado con otros procesos relevantes que son parte de nuestros principales procedimientos de auditoría, que son las cartas de confirmación con los abogados, confirmación con entidades relacionadas, las lecturas de actas de directorio o de junta, archivo de documentos, revisión de asientos de diario. Aquí hay un tema súper relevante que también las mismas normas de auditoría nos llevan a desarrollar procedimientos de revisión de todos los asientos de diario del año en función de una matriz de riesgo que nosotros vamos actualizando año a año, y que nos permite establecer si hay traspaso a la contabilidad de ciertos de la administración o de las personas que pudieran tener acceso al reporte financiero contable, por ejemplo, en periodos no hábiles, números que son cerrados, etcétera, dependiendo si hay más o menos seguridad en la computadora, si hay superusuarios, etcétera, que nos permiten hacer un seguimiento por todo el periodo, si ha habido algún impacto en la contabilidad, dada esta matriz de riesgo que nosotros, y una búsqueda que la hacemos con apoyo, obviamente, de nuestras unidades tecnológicas que dan soporte a la función de auditoría. Una vez que nosotros hemos concluido con la revisión con la revisión del control interno, también las mismas normas nos hacen establecer ciertas categorías respecto al impacto y la severidad de las deficiencias de control. Y fundamentalmente me voy a referir a las debilidades importantes, que es una deficiencia en alguna actividad de control interno, que existe una probabilidad razonable de que exista una representación incorrecta, significativa o riesgo de fraude, y que en los estados financieros no sea prevenida o detectada o corregida oportunamente. Y la segunda categoría es una deficiencia significativa, o en combinación con varias actividades de control o epígrafes que estén afectados, que es menos grave que la que acabo de nombrar, pero sí lo suficiente importante para tenerla presente y para que los encargados de la reportabilidad, la gerencia de administración, el director financiero, esté al tanto de esas deficiencias, porque eventualmente estas en el tiempo se pueden transformar sin ninguna duda en una debilidad importante, y también pueden impactar de manera importante los estados financieros por error o por riesgo de fraude. Y la número 3, que las deficiencias que no tanto en forma individual o en agregado, no tienen la severidad el impacto como las dos anteriores, pero que forman parte del plan que cada una y que la universidad ha ido tomando en el tiempo, va a ir mejorando y corrigiendo aquellas deficiencias. ¿Sí? Esto es muy relevante desde el punto de vista de los principales hitos, y hay un resumen del 2016, que nosotros somos auditores,
de cómo se ha ido afectando la opinión de auditoría en el 2016 con una opinión de auditoría con 6 salvedades, o sea, calificada, muy cerca de la abstención por el riesgo que conllevaban esas deficiencias que se las voy a mencionar a renglón seguido. Y el informe de administración contemplaba 80 observaciones, de las cuales habían 8, o sea, el 10% de deficiencias que eran debilidades importantes, o sea, de la categoría 1, que la posibilidad de riesgo, error y de no ser detectado de fraude era significativamente importante, y 6 deficiencias significativas. Luego en el 2017 hubo un trabajo, un avance, sin embargo la auditoría seguía con calificaciones, con salvedades, con 5 salvedades para ser exacto, y las debilidades importantes se mantenían también dentro del informe de la administración con 6, bajando, pero se mantenían con 10 significativas. Y así en el 2018 hubo nuevamente un trabajo muy a músculo del departamento contable, de la administración, en trabajar en estos proyectos que eran muy grandes. Acá habían temas relevantes con el disponible, con la contabilización y traspaso de las reconciliaciones bancarias. Había mucho trabajo de escuadraturas, descompensaciones, que faltaban contabilizaciones, partidas pendientes de contabilidad, partidas en los bancos, que eso lo hacía tremendamente relevante, y el riesgo de fraude era eminente. En ese sentido también cabe destacar que en el 2017 hubo un trabajo adicional focalizado por el tema de revisión de todas las conciliaciones, las reconciliaciones bancarias y los efectos contables, y desde ese punto de vista no hubo ningún indicador de que hubiese alguna malversación o que hubiese algún uso indebido de esos recursos financieros que la universidad poseía, sino que era más bien un problema administrativo contable que se venía suscitando de mucho tiempo atrás y que fue una acumulación de eso. Sin embargo, habían efectos compensados entre activos pasivos o efectos en las partidas conciliadas o no conciliadas, en las reconciliaciones bancarias, que permitieron ir haciendo los ajustes en el tiempo hasta el 2019, que cambia sustancialmente la opinión de auditoría, y salen las salvedades, se hicieron las correcciones a los estados financieros y se reexpresaron algunos cambios que eran en ajuste y efectos contables que eran anteriores al 2019, sin duda 2015 también, bastante más anteriores. Por lo tanto hay una reexpresión de los estados de la opinión de ese año con efectos retroactivos a los estados financieros. Y si ustedes se fijan, el informe de la administración cambió también, esto ha ido partida doble, o sea, mejoró la opinión. ¿Y por qué mejoró? Porque las actividades de controles fueron fueron cambiando de color, de rojo a naranja y luego verde. O sea, quedaron en 2019 con 4 deficiencias significativas que eran las más importantes, y la opinión quedó limpia, y en el 2020 así también la opinión quedó estándar, limpia, y con 25 observaciones, de las cuales habían un par de deficiencias significativas, pero en la evaluación de nuestra y la severidad del impacto no eran tan importantes para poder hacer una calificación en la opinión o que generara una debilidad tal que no fuera detectada por los controles que la universidad había dispuesto. Tal como le comenté, la evolución de la salvedad en 2016 eran del tenor de sin suficiente y apropiada evidencia en el rubro efectivo, efectividad equivalente y otros activos financieros. O sea que faltaban análisis o los análisis no cuadraban, habían partidas pendientes de conciliación muy significativas, muy importantes, tanto en el activo o el pasivo. El rubro, propiedad y equipo, habían bienes por activar sin suficiente y apropiada evidencia que nos permitía concluir respecto de la integridad de la data de los activos fijos o de la salida de activos fijos, ¿cierto? Diferencia entre cuentas por pagar y cobrar a entidades relacionadas, que es un tema
que todavía está más o menos vigente, pero se están estableciendo aquellos mecanismos que nos permitan a la universidad y a sus filiales tener procedimientos de contabilización bajo un mismo lineamiento y de acuerdo a las normas contables que la universidad cumple. También sin suficiente apropiada evidencia de la apertura, también detalle, lo que les comentaba. Cuentas contables de depósitos bancarios sin suficiente aprobada evidencia. Cuenta contable de créditos directos sin suficiente... Todo eso en su conjunto, evaluado los epígrafes, nos llevó a tener una opinión en ese periodo muy potente, muy mala en definitiva, desde el punto de vista de calificaciones, que esas limitaciones al scope estaban muy al borde de hacer una extensión de opinión, pero nuestra evaluación siempre fue del entendimiento de que aquí había un tema más bien administrativo y no estábamos en presencia de un riesgo de fraude o apropiación indebida de activos, ¿sí? Como les comenté, en el 2018, ya para no ser tan repetitivo, hubo una baja sustancial en todo lo que tiene que ver con las evoluciones de las salvedades y quedaron muy pocas, y en el 2019 quedó limpio la opinión de auditoría y bajó importantemente los comentarios y la gravedad, el impacto, la severidad de los comentarios de la Carta de Control. Eso hay que decirlo, este es un tema que la administración lo tomó muy en serio, ha desarrollado potente trabajo ahí, como dije, mucho músculo, mucho trabajo manual. Sin embargo, a nosotros ha sido suficiente para poder lograr y obtener la información y concluir respecto de esos saldos y de los estados financieros para cerrar nuestras opiniones en el tiempo. Esta es la evolución también de cómo se fueron dando dónde estaban alocadas en el cierre financiero contable, había un 50%, pero con los impactos se vería muy potente, y después en el 2020 están los mismos 50%, pero con una cantidad muy menor de 25 observaciones contra 80, pero la severidad y el impacto es sustancialmente distinta de lo que estábamos hablando en el 2016. Y cada una de estas partidas o de ciclos de negocio tecnológicos, tesorería, etcétera, todos fueron cambiando y moviéndose hacia el lado de mejoras importantes, no óptimas probablemente en muchas cosas, pero sí desde el punto de vista satisfactorio para poder cubrir todos nuestros procedimientos de auditoría y finalmente emitir la opinión de auditoría que era nuestro fin. Y gracias a esa ayuda que hemos tenido, hemos podido concluir todos los procesos en los tiempos y razonablemente respecto de todos los procesos, cumplimiento de nuestras normas de auditoría. Por lo tanto, nos ha tenido bastante más contentos, pero también observantes de cómo ha ido cambiando esto, y hemos mejorado también nuestra eficiencia como auditores, dado el conocimiento y la mejora de estas políticas, de estos procedimientos de control que la administración ha dispuesto. Ahora voy a dejar a Daniel Solorzano para que pueda comentarle desde lo que yo vi, de lo que nosotros hicimos en el futuro, cómo se fue moviendo, pero cuáles hoy día son los desafíos que la universidad tiene respecto a estas mismas observaciones, control interno, etc. Daniel. Gracias, Juan Carlos. Me gustaría partir para darles un poco de contexto en relación a estas principales observaciones de control interno. Una frase que tomó Juan Carlos en términos de la mejora sustancial que hemos visto en la universidad desde la perspectiva de controles. En efecto, en la lámina anterior se veía claramente la disminución de puntos relevantes en términos de control interno, cómo ha ido a la baja durante los años. Creo que esto ha sido un excelente trabajo del equipo Manuel, mucho desde la perspectiva de iniciativa, con músculo de ganas, pero un poco quizás, como muy bien lo decía Juan Carlos,
no de la forma más óptima. Aquí creemos que todavía existen algunas oportunidades de mejora sobre las cuales trabajar, sobre todo desde la perspectiva de automatización. Y en la próxima lámina les vamos a presentar un poco cómo nosotros vemos el futuro de las finanzas y hacia dónde están yendo. Pero sí recalcar que la mejora... que hemos ido trabajando con la universidad, y todavía nos quedan ciertos temas pendientes que de alguna forma son los que quisimos resaltar en estos bullets, y que creemos que debieran ser el foco de los próximos procesos de auditoría y de mejora. Algunos de estos van a solventarse desde la perspectiva de soluciones tecnológicas que entendemos que la universidad está trabajando. Pero principalmente son 8 o 9 puntos lo que les traemos. Y voy a partir por la derecha, que son ciertos temas desde la perspectiva de inventario de activos fijos, de propiedad, planta de equipo, que todavía no están completos o no han sido documentados en su totalidad. Creemos que no es un tema material, pero sí como mejor práctica es relevante poder terminar de documentar al 100% y de regularizar al 100% los activos fijos. Una inexistencia en la formalidad de un programa de antifraude, ¿ya? ¿Te me moviste, Juan Carlos, para...? ¿Sí? Ahí. Ok. Una existencia o inexistencia de un programa... ¿Te me volviste a mover? No, se está haciendo solo esto, no sé qué pasa. Como les decía, la falta de un programa formal de tema de antifraude, que creemos que es relevante. Existen ciertas medidas que hoy día se ejecutan y se hacen, pero creemos que es importante formalizarlas y hacerlo de manera transversal. La falta de formalización de un procedimiento de ciberseguridad y de un plan de continuidad de negocio. Hoy día esto se ha convertido en un tema cada vez más crítico para las instituciones, especialmente desde la perspectiva del sector educativo, ¿ya? Y creemos que es súper necesario. La formalización de lo que es el proceso de conciliación entre entidades o entre partes relacionadas, así como ciertos procesos neurálgicos de la institución. Nosotros como buenos auditores y como buenos consultores, uno tiende a decir que lo que no está escrito, las palabras se las lleva el viento, lo que no está escrito no existe, y por ende recomendamos siempre la formalidad de los procesos que sean claves, especialmente para evitar que el conocimiento quede en la persona, sino que el conocimiento quede en la institución. La existencia todavía de ciertos procesos de carga de datos a los módulos de conciliación bancaria y la necesidad de ciertas interacciones puntuales en el proceso de la perspectiva anual. Algunos temas relacionados con la actualización de las bases de datos de alumnos y requisitos de información, especialmente de la perspectiva de contactabilidad de esos alumnos. Algunos saldos inusuales en cuentas de activos y pasivos que están en proceso de regularización, pero que todavía tenemos pendiente. Una estructura de gobierno de tecnología de la información. Esto lo vemos como algo relevante y que en la mayoría de las instituciones recomendamos, entendiendo que las áreas de TI, con el pasar de los años, han dejado de ser áreas operativas a convertirse en áreas estratégicas, ¿ya? Áreas estratégicas para la institución, y un brazo de soporte muy importante para el crecimiento de la organización. Y por último, alguna falta de formalización y sobre todo automatización en ciertos procesos de consolidación y reporte financiero. Hoy día hay herramientas, hay soluciones, que es un poco lo que les quiero ahorrar en la siguiente slide, que de alguna manera ayudan a las instituciones a poder mejorar esos controles, mejorar esos procesos desde la perspectiva de tener un control que sea óptimo, que sea eficiente y que de alguna manera en forma y en tiempo entregue valor a la universidad, ¿ya? Esto para de alguna manera darles un poco de contexto de cuáles son aquellas observaciones que todavía tenemos desde la perspectiva de control interno, ¿ya? Y yo creo que aquí le daría mucho énfasis a lo que comentaba Juan Carlos del excelente trabajo que ha hecho el área de administración y finanzas, mucho con ciertos controles que todavía tienen alguna manualidad, pero que de alguna manera han cumplido la suficiencia de nuestros procesos de
De auditoría todavía tenemos espacio de mejora, por supuesto, y de alguna manera eso es lo que les quiero dejar en la siguiente slide. Ya dice Juan Carlos, te pido que nos movamos a la siguiente. Ahí le puedes ir dando clic y van a aparecer lo que nosotros consideramos o lo que es nuestra visión del futuro de las finanzas, yo diría un horizonte no más allá del 2025, ¿ya? Y es que los equipos de finanzas, desde nuestra perspectiva, van a empezar a mutar en estos 8 grandes pilares. Finanzas se va a convertir en una fábrica de transacciones, con poco contacto y poca manualidad. Hoy día cada vez uno lo ve más en el mercado, los RPA o los bots y ciertas habilitadores financieros están entrando cada vez más dentro del proceso de finanzas. Finanzas va a cambiar un poco su rol, ya con operaciones mucho más automatizadas, en donde las áreas de finanzas tengan la capacidad de entregar insights a la institución de cómo hacer mejor las cosas y cómo tomar mejores decisiones. Los ciclos financieros van a ser cada vez más en tiempo real, ya no dependiendo de un cierre de mes, sino hoy día tenemos clientes y tenemos compañías que cierran prácticamente diario. Entonces el ciclo financiero cada vez se va a ir volviendo un poco más rápido. Va a existir una mirada más de autoservicio, nosotros le llamamos la democratización de la data, de que la data no dependa de finanzas, sino que dependa de la organización. Y esto de alguna forma va a entregar un nuevo modelo operativo en donde van a haber servicios que van a empezar a interactuar de forma distinta con finanzas, ¿ya? La planificación de recursos va a cambiar sustancialmente. Cada vez uno ve más microservicios o aplicaciones que están empezando a combatir un poco con los ERP tradicional. Ahí, por ejemplo, desde la perspectiva de consolidación y de reporte financiero, que es uno de los puntos que está dentro del control interno, hoy día hay un montón de soluciones en la nube relativamente accesibles en términos monetarios que solucionan problemas que hoy día son manualidades, ¿ya? Y ahí, moviéndome a los últimos 2 pilares, la data cada vez va a ser más importante, el manejo y la estandarización de esa data a través de ciertos aplicativos, a través de ciertas APIs o integraciones que van a conectar los sistemas, ¿ya? Y por último, esto es algo que ya no es el futuro de las finanzas, es la actualidad. La fuerza del lugar de trabajo va a ir cambiando y se va a ir necesitando un modelo distinto en donde los colaboradores van a interactuar de cierta forma no tradicional, y es importante que el equipo de finanzas entre dentro de esta ola y dentro de este loop de la nueva forma de operar, ¿ya? Yo creo que esto es un poco lo que le queríamos dejar como visión de lo que nosotros creemos que se va a convertir el área financiera en un futuro, y que lo empiecen a tener en consideración, que les quede de alguna forma un poco la semilla desde nuestra perspectiva hacia dónde tienen que ir migrando las áreas de finanzas, sobre todo desde la perspectiva de automatización de operaciones que hoy día quizás no aportan valor, son necesarias para la organización, claro que sí, para el día a día, pero que no son un aporte significativo de valor y que pueden de alguna manera automatizarse. Ahí te devuelvo la palabra, Juan Carlos, para que cerremos con la última slide en términos de la visión de la industria. Muchas gracias, Daniel, y es súper relevante esto para lo que viene, para el futuro de las acciones que deberán estar en un proceso de implementación o de evaluación. Bueno, esta última slide tiene que ver con un benchmark entre los principales rubros de los estados financieros y de las participantes de la industria a 2020 del CRUCH, ¿sí? Cuando estábamos hablando de la Universidad de Santiago, que tiene un total de activos de 242.000 millones, con una propiedad de planta de 170.000 millones aproximadamente, con un 70% de su injerencia total del activo, con un patrimonio neto de 160.000 millones de ingresos operacionales ordinarios, ¿cierto?, de 107.000 millones. Cuando tiene una opinión hoy día, el 2020, sin salvedad y auditada por una Big Four, una empresa internacional como Deloitte. Y en la comparativa, cuando está la Pontificia Universidad Católica con un
propiedad de planta de equipos de 301.000 millones, con un total de activos de 764, ahí llega alrededor del 40%, es un poco menor, pero tiene una distribución de activos un poco distinto que le permite bajar el impacto de las propiedades de planta de equipos. Ingresos por 439, pero están con una cantidad de alumnos de 37.000 alumnos, o de acuerdo al CES, ¿cierto? A esa fecha, a diciembre en el año 2020, ¿sí? Y también la Universidad de Concepción, que es un poco más homologable en términos de ingresos o de patrimonio, con un total de activos de 626.000 millones y con un 36% de efecto de propiedad planta de equipo en el total de activos. Así también la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que hasta la Universidad Católica de Valparaíso está con una Big Four, y la Universidad de Chile, Universidad de Talca y Católica del Norte ya son con algún second tier, un auditor pequeño que está haciendo de revisor de su estado financiero. Y que presentan los distintos niveles, y eso se ajustan un poco más a lo que la Universidad de Santiago tiene hoy día entre propiedad planta de equipo respecto a sus activos y la relación que tiene con en los pasivos financieros, también los patrimonios. Es una evaluación que solamente pretendía mostrar dónde estaban ustedes, cómo comparaban respecto de algunas de las universidades del curso. No están todas, pero más o menos las más relevantes, digamos, del norte o del centro-sur. No sé, para nosotros como es un agrado poder conversar con ustedes. Si alguien de la audiencia tiene alguna consulta, alguna duda, estamos llanos a ver si podemos ayudar a despejar, ¿sí? O si quieren ahondar en alguno de los temas de los que conversamos, también. 100% abierto. Bueno, muchas gracias Daniel y Juan Carlos por la tremenda exposición que nos han dado, ¿cierto? Estoy revisando acá que no han ingresado preguntas, sin embargo, a mí me gustaría consultarle a Daniel algunos ejemplos eventualmente de algunas cosas que podríamos hacer para seguir en este proceso de mejora continua que estamos llevando adelante, digamos. Manuel, te cuento un poquito quizás de tendencias, especialmente desde la perspectiva y del mundo universitario que hemos visto. Yo creo que ustedes se están moviendo en el camino correcto desde la perspectiva de la evaluación y de la obtención de un nuevo sistema RP. ¿Ya? Yo particularmente estuve trabajando con alguna de las caras que hoy día están en esta reunión en el pasado, en un servicio justamente de diagnóstico de proceso, en donde encontramos que muchos de los temas que hoy día se hacen manuales son automatizables. Así que yo creo que la selección y la instalación de un nuevo ERP los va a ayudar de muy buena forma, y es lo que hoy día están haciendo muchas de las universidades. Hoy día universidades grandes como ustedes están migrando a ERPs World Class, a ERPs de clase mundial, que de alguna manera uno tiende a ver que el 70% de las funcionalidades que son estándar cumplen con o satisfacen las necesidades que tiene la institución. Siempre va a haber un 30% que se tiene que adecuar a la naturaleza de las operaciones, a ciertos temas. Así que yo creo que desde mi perspectiva en ese sentido están por buen camino, y yo quizás los invitaría a aquellas cosas que el ERP hoy día no va a solucionar, ¿ya? Como por ejemplo un proceso de reportería financiera, un proceso de conciliación o de análisis de cuenta, o un proceso de consolidación automática. Hoy día hay soluciones en el mercado que uno antes, cuando pensaba en un cambio sistémico, en una nueva solución tecnológica, pensaba en millones de dólares. Eso el mercado en los últimos 2 o 3 años ha caído drásticamente. Uno se encuentra soluciones tecnológicas que ayudan de muy buena forma a las funciones financieras, por costos bien accesibles y por unas curvas de aprendizaje muy rápidas. Los mismos RPA, hoy día tenemos muchos clientes que no tienen un RP World Class, pero la conciliación la hacen con un RPA, con un robot que baja las cartolas,
que de alguna manera concilia con el mayor y saca todas las partidas pendientes, que son normalmente tareas que hace una persona, dos personas o muchas personas cuando son instituciones grandes como ustedes. ¿Sí? Yo ahí lo que los invito es a de alguna forma, creo que van en el camino correcto desde la perspectiva tecnológica, pero a seguir en ese mismo camino y empezar a evaluar quizás algunas soluciones que no sean, o que no vayan, o temas que no vayan a ser solucionados por el ERP, pero que tienen solución tecnológica que quizás es relativamente sencilla, y que el mercado hoy día está muy ávido de solucionarla y hay muchas opciones para solucionarla. Antes uno pensaba en RPA y decía, hace 4 o 5 años hay 3, 4 programas que hacen RPA. Hoy día el mercado tiene más de 25, 30 tipos de licencias que hacen RPA y se usa el RPA para muchas cosas. Como experiencia, nosotros en Deloitte tenemos un RPA que se llama TaxBrain, que hace la conciliación del formulario 29 y hace el pago de IVA automático. Que son tareas que hoy día son muy manuales, no solo en ustedes, en buena parte del sector educativo. Así que ese sería como mi aporte, Manuel, a la consulta que me hacía. Muchas gracias, Ángel. Aquí tengo una pregunta para Juan Carlos. Me consultan si es posible medir un impacto financiero que puedan imponer a la institución las eventuales paralizaciones estudiantiles, digamos. Y segundo, si se puede medir de alguna manera o se puede corregir de alguna manera por impacto financiero que haya causado la pandemia, o cómo la pandemia ha afectado a la institución y eventualmente a otras instituciones. Yo creo que voy a partir por lo más fácil, entre comillas, que ha sido la evaluación que nosotros hemos hecho del punto de vista del COVID-19, que hicimos un análisis fundamentalmente de Going Concern, que tiene que ver con la viabilidad, el cobro y los flujos de caja de cada una de las filiales y de la universidad en sí, que fueron satisfactorios, y de cómo estaban fluyendo los ingresos de la universidad, toda vez que acá el porcentaje o el grueso de los alumnos, como dije, al 83-85%, el 83 al 2020, el 2019 era un poco más de alumnos, 85-86%, que está con los beneficios asegurados. Por lo tanto, la viabilidad y los impactos de flujo de caja y de Going Concern de la universidad no estuvo nunca en riesgo. El cumplimiento de las obligaciones laborales, de pagos, estuvo siempre en timing, y nunca nosotros apreciamos desde el punto de vista de los estados financieros, que son estáticos, pero los flujos de caja así lo decían, que no hubieron mayores problemas. No así solamente lo que nosotros observamos fue una caída. Si uno evalúa entre el 2019 y 2020, evaluamos una caída de la matrícula de alrededor de 3.000 alumnos, más o menos. Está en promedio, Manuel, me refresca la memoria, pero si no me equivoco, alrededor de 24-25.000 alumnos en el 2019 ante pandemia, y en el 2020 cayó a 21 y algo, ¿sí? En eso se evidenció migraciones o salidas de caídas de alumnos, pero los flujos se mantuvieron y no hubo mayor efecto. Desde el punto de vista de evaluar impacto de la financiero, es difícil que uno pueda, en qué epígrafe pudiese repercutir. Fundamentalmente en un mayor gasto si hay que volver a pagar o extender, hacer las provisiones respectivas por extensión de cumplimiento de horario a los académicos, los costos propios que se exacerban o se incrementan cuando no se cumplen, no por decisión de los académicos o por decisiones externas que puedan afectar los estados financieros, pero son cosas que han sido medidas en términos de, estoy hablando desde el punto de vista de provisión, y no ha habido mayor efecto en los estados financieros o que nosotros pudiéramos haber reparado una subvaluación de alguna provisión al respecto. En otro sentido,
veo difícil que uno pudiese evaluar lo que me preguntaban respecto de no asistencia o de los paros de los alumnos. El reputacional también puede tener algún efecto, Manuel, quizás de la universidad, que hoy día se puede recoger el mercado bastante activo y que hoy día hay ciertas facultades o ciertas carreras que los alumnos, teniendo el puntaje, podrían ir o derivarse a otras instituciones, fundamentalmente por un tema reputacional, dado que hay mucha desorden o que los alumnos son muy dados a hacer este tipo de actividades. La muestra, entiendo que hasta hace poco estaban en un paro. Bueno, aquí hay otra Ojalá pregunta que hubiera que... querido cumplir, haber Sí, respondido su sí, duda. no, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que me voy a permitir un poco tratar de responder yo. ¿Ah? Nos preguntan cuál será, don Héctor Ponce nos pregunta cuál se espera que sea el efecto financiero de la acreditación de 7 años en la universidad. La verdad es que la acreditación de 7 años es un reconocimiento muy importante para la universidad y a nosotros como administración, a la Dirección de Administración y Finanzas, les pone un imperativo de hacer bien las cosas, digamos. O sea, nuestro imperativo hoy día es mantener la excelencia en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y hacia allá vamos encaminados. Por lo tanto, yo sinceramente espero, digamos, que el comportamiento financiero de la universidad y el comportamiento que vayamos experimentando respecto de la calificación y de las observaciones que la empresa auditora pueda ir haciendo a nuestro estado financiero y por ende al manejo financiero que le estamos dando a la universidad, sea el adecuado, o sea, mejora continua y cada vez estar mejor prospectado. Respecto de lo que mencionaba Daniel, ¿cierto? Como oportunidades de futuro, comentar que estamos en este minuto, ¿cierto? Haciendo la implementación de un nuevo ERP que debiera estar finalizada dentro del año 2022, digamos, y con lo que esperamos lograr automatización de muchísimas cosas de las cuales hoy día Juan Carlos y Daniel mencionaron que estamos corrigiendo a pulso, digamos. Debemos a finales de 2022 están muchísimo mejor prospectados para enfrentar los procesos de auditoría y para poder presentar una información cada vez más transparente. Hoy día hemos avanzado muchísimo, hemos logrado que la mejor empresa auditora del mercado nos diga que estamos haciendo bien las cosas. ¿Ah? Eso es un gran avance. Y aprovecho de dar las gracias, ¿cierto?, a todo el equipo. Aquí hay muchísima gente que ha trabajado muy duro para lograr estos resultados, ¿cierto? Y agradezco a todo el equipo de la Dirección de Administración y Finanzas por todo el despliegue que ha realizado, digamos. Así también agradezco a Juan Carlos, a Daniel y a Víctor, que de la empresa Deloitte han venido acompañando en este webinar, ¿cierto? Y mostrarnos los resultados que estamos haciendo y comprometerme, ¿cierto? En este espacio a que vamos a seguir con el equipo de finanzas trabajando para dar lo mejor de nosotros de manera que puedan tener un resultado adecuado en el futuro. Así que Okay. muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Daniel, Víctor. Ok, gracias a No, usted gracias a usted, y Manuel. gustoso de haber participado. Un abrazo a todos. ¿Puedo hacer una última pregunta, Manuel? A ver, Por supuesto. Sí, sí, a Deloitte, bueno, primero que nada, la verdad que una buena presentación, muy buena, muy completa, y también felicitar al equipo de la ADA, porque claramente hay un avance, pero importante en este último tiempo, así que mil felicitaciones para todos. La pregunta tiene que ver con que si Deloitte tiene experiencia en la auditoría de los estados financieros de los fondos solidarios a nivel de la universidad, del Consejo Rectores, y si es efectivo, ¿qué universidades
han auditado, digamos, los fondos solidarios, considerando que tiene su propia reglamentación establecida por la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Voy yo, Daniel? Sí. Dale. Mira, efectivamente, Deloitte audita varios fondos solidarios de distintas universidades, fundamentalmente la Austral, no sé, la de Concepción hoy día, que eran auditadas por otros auditores, y efectivamente, como tú bien dices, que esto tenía una separación por la ex Superintendencia de Valores y Seguros. En su momento emitió un pronunciamiento, y desde el punto de vista normativo estos tienen un patrimonio y una autonomía absoluta de la universidad, y que son auditados incluso por, nosotros no somos los auditores del fondo acá, hay otro auditor, no necesariamente hay algún tema de independencia, pero así está funcionando y así se ha mantenido. Solamente yo estoy a cargo de la auditoría de la universidad. No sé si ¿qué querías saber más respecto de eso, de la consolidación o no? No, solamente la experiencia que tenían en los fondos solidarios, porque en la última licitación Deloitte no se presentó, y entonces también nos llamó la atención. A lo mejor pensábamos porque nosotros igual era importante que participaran todas las empresas, pero era por No, eso, sin si duda, tenían la sin duda. experiencia los equipos. Ya, ok. No, desconozco el motivo por qué nosotros no tenemos ningún elemento en contrario, o que no quisiéramos auditar fondos solidarios, parte Ok, de la misma industria, sino que puede ser una cuestión más bien administrativa. No sé si cuando perfecto. haga licitaciones, canalizarla a través de Manuel es súper relevante para nosotros, para entrar por el conducto más rápido y poder hacer los procesos de licitación más efectivos y mirado en su conjunto, que hace economías de escala también para todos. Pero lo importante es la experiencia que está, Sí, y no, eso es lo tenemos más mucha importante. experiencia, ¿no? Tenemos mucha experiencia a lo largo del tiempo, no de ahora solamente. Tenemos mucha Ok, experiencia. muchas gracias. Ok. Bueno, en honor al tiempo, ¿cierto? Y agradecer a nuestros participantes a este webinar, y agradecer a los expositores que nos han presentado. Sé que quedaron algunas preguntas pendientes, ¿cierto? Pero vamos a tratar de dar la respuesta adecuadamente en una condición más privada. Podemos ir respondiendo a las preguntas que quedaron pendientes. Así que muchas gracias, Perfecto. Juan Carlos. Muchas Gracias, gracias, Manuel, y Daniel. gracias a todos los académicos, Muchas autoridades, gracias Gracias a todos que todos. participaron, funcionarios. Abrazos, que estén participantes. muy bien. Muchas Que gracias. tengan Hasta un luego. feliz día. Muchas gracias a todos.